Abrió una tienda en dólares en la ciudad de Holguín, caballero. La primera tienda en dólares, donde se comercializa en dólares, donde te venden los productos en dólares. Esto es una locura y yo los voy a llevar. La tienda abrió ayer y yo en cuanto me enteré dije, mira, vamos para allá porque ese chismecito yo se los tengo que traer a ustedes. ¿Qué productos venden? ¿Cómo están los precios? ¿Están caros o más baratos que en las tiendas MLC? ¿De qué manera se puede pagar? Todo eso lo vamos a ver en el video de hoy porque estoy a una cuadra de la tienda y vamos para allá. Y si no me conoces, mi nombre es Katy y este es mi canal Aprendedora, donde documento para ti procesos de mi vida cotidiana en Cuba. Experiencias novedosas como esta, caballero, esto es una locura. Yo jamás me esperé que en Cuba abrieran una tienda en dólares. Pero bueno, ya al ver que en La Habana habían abierto las primeras, yo me esperaba que en cualquier momento en mi ciudad, Holguín, abrieran una. Y pues mira, hoy es el día, hoy vamos a ver cómo está eso, si podemos comprar algo. Yo vine preparada y le pedí a mi papá el billete de la suerte, su billete de $10, ese billete que él tenía guardado, que no pensaba usar, porque como es un billete chiquito que tú haces con eso, lo vendes, no, pues te lo guardas de recuerdo por si un día te hace falta. Y aquí lo traigo por si hay algo que me interese, no lo sé, vamos a descubrirlo. Para quienes no entiendan mi sorpresa con una tienda en dólares que probablemente en tu país hayan en todos lados o en la moneda de tu país, mi sorpresa es porque en Cuba durante muchos años el dólar estuvo penalizado. Tú no podías tener dólares. Con el paso de los años esto cambió hasta tal punto que a día de hoy ya tenemos tiendas donde compramos en dólares. Esto es una locura porque además en Cuba no se paga en dólares, las personas cobran en pesos cubanos. Por ejemplo, esos $10 que le mostré vienen siendo aproximadamente 3.400 pesos cubanos, depende del cambio, eso varía todos los días de este mundo y puede ser fácilmente el salario de una persona en Cuba, o sea, $10, sí, hay personas que en Cuba cobran $10, así que a mí me intriga muchísimo esta tienda, ver cómo van a estar los precios y si realmente uno va a poder ir a comprar allí, que también dólares uno no tiene mucho, yo no tengo dólares, por ejemplo. Miren, esta es la entrada de la tienda que es de la cadena Agua y Jabón, pero la tienda se llama Las Maravillas. Está ubicada en la calle Freixes entre Maceo y Mártires. En esta tienda antiguamente lo que vendían era productos para el hogar, perfumería, ese tipo de artículos. Vamos a ver ahora qué es lo que están vendiendo. Al entrar, de lo primero que me percaté fue que en la tienda no había electricidad y es que en el centro de la ciudad llevábamos varias horas sin corriente, pero para esta tienda no es un problema porque aquí se realiza el pago en efectivo, aunque si querías pagar a través de una tarjeta entonces no podrías hacerlo, pero aquí puedes pagar en efectivo, en tarjetas Visa, Mastercard, la tarjeta clásica que es una nueva tarjeta cubana donde puedes depositar monedas diferentes al dólar, por ejemplo depositas euros, te dan el cambio en dólar y entonces puedes ir con esta a comprar a estas tiendas. La tienda está dividida en dos espacios principales. El primero que revisé fue el de la derecha. En esta sección estaban la mayor cantidad de champús, acondicionadores, que yo la verdad que nada más de ver la combinación de colores de los pomos ya sabía que eran los mismos que habían en las tiendas MLC. En esta zona también habían compresas o como les decimos en Cuba, las íntimas, con precios desde los $2 hasta los 4 aproximadamente. En esta pared que se ve distante por el mostrador habían cepillos de diente Colgate a $3, máquinas de afeitar de diferentes marcas, accesorios para preparar tintes de pelo y como ven la pared está súper llena, había un montón de productos variados pero también la mayoría estaban repetidos. Desodorantes estaban estos de la marca Derela a $1.70. Yo en la vida había visto esta marca pero bueno. Algo que atrajo mi atención enseguida fueron las toallitas húmedas y los pañales, porque son artículos muy usados por las madres cubanas y por lo menos las toallitas húmedas son muy útiles en una casa. Mi gente, qué caros son los pañales, más de $9 con lo necesario que estos son para los niños. Me impresiona ver esos precios, yo sé que son caros, pero bueno, siempre me impresiona. En esta área también habían varias marcas de detergente, que el detergente está un poco perdido últimamente en las tiendas, y habían desde el $1.70 hasta los $3 y pico, que era el Omo. Qué caro el Omo, caballero, que si 450 gramos, 3 y pico, me pareció caro.
Y bueno, en el mostrador de esa área también habían otros productos variados como cremas, tintes, acetona. Y ahora sí, vámonos para el área principal, el área que queda justo al entrar a la tienda, que está llena de estanterías. La estantería del final, que es la más grande de toda la tienda, estaba repleta de papel sanitario, papel de cocina y servilletas. ¿Pero eso es papel higiénico? No. Ah, no, eso es papel de cocina. Eso es papel de cocina. Es como más duro. Miren, por aquí tenemos estas escobas. La parte de abajo de la escoba cuesta $5.45. ¿Verdad? Está súper caro eso. Más detergente. Estos son productos como para lavar, limpiar, para fregar. Papel sanitario, mucho papel sanitario. Mira, este está más bonito. Este es un color que me gusta más en $5.65. Yo lo que no sé es si esto te lo venden con el palo. No creo. Parece que no. Papel sanitario. Hay mucho papel sanitario, muchísimo. Y papel de cocina. Miren, todo esto. El gel de baño es, a ver, este es para lavarse la mano $1.85. Pero está este gel de baño en $2.60. Vasito plástico, rico. La de rápido yo no veo vasitos plásticos en $3.60. Y en MLC había también. 200. ¿Eh? No. 100, debe ser 100. 20. 20. Esta es la zona como de el pelo. Hay estos geles que son para el pelo rizado porque no tienen alcohol y son súper buenos. 1.35 está bastante bueno. Realmente las cosas están como en el mismo precio de las MLC. Pero en dólar, que es más caro. Para que esta zona de acá hay cacharros. Mejor que precio tiene. Estas $2.75. Está cara. Esta otra, $1.75. Si solamente aceptan efectivo o... No, ¿Por qué también no? puedes comprar, hay una La tarjeta tarjeta, clásica. la clásica. Miren esta otra cacharra, $1.65. Es una cacharra bastante pequeña, la verdad. Y este, $2.45. $2.45 esto, no te lo puedo creer. Esto, $2.45. Hay muchos suavizantes, muchas cosas para lavar. Leche corporal, crema, estos son espumas para el hombre, de afeitar. Esta parte por acá es como de fregar. Todos estos son productos para fregar. Así que miren, este 4 días y no sé cuánto trae. A ver, por acá atrás. 1 litro y pico, casi 2 litros. Casi 2 litros. 6, 10. Trae 10. Mi mamá compró, yo le voy a preguntar a cómo ella la compró. Esponja, 1.20. Estos son enjuagues bucal a 3.15. ¿Esto qué es? Limpia vinilos. Ah, para los carros, supongo. Mira, esto es como para barnizar. No, es para limpiar. madera. Ah, para limpiar madera. En 4.15. Estos son aromatizantes, me imagino, para los espacios. Lejía por aquí. Lejía a 3.10. Limpiador de junta. Esto es como para limpiar los fogones a 3.65. Ay, mira, esto sí me interesa. Permiso, disculpe. Esta cosa para los mosquitos, insecticida, a 8.75. Está caro. Este está a 8.25. Este 7.20.
Miren los gels que le acabo de decir. Se los llevaron. Y en la parte de atrás de la tienda pude encontrar escurridor para vajilla, que costaba aproximadamente $4, un accesorio para ponerle esponja de fregar, escobilla para el baño, cubos. Y esa estantería que ven llena lo que tiene es suavizante a $4 y pico y detergente líquido por encima de los $5. Bueno, y así es una tienda en dólares en la ciudad de Holguín, la primera, caballero. Según escuché en la cola, abrieron otra en La Molienda, pero me quedo un poco distante y no voy a poder grabarlo el día de hoy. Pero díganme si quieren que vaya, porque aquella es de cárnico, es de comestibles. Esta, como vieron, es únicamente de perfumería. ¿Por qué no compré nada? Bueno, me llevo mi billete de $10 para la casa, va a seguir siendo el billete de la suerte de mi papá, porque realmente a mí los precios me parecieron iguales a los de MLC. Incluso algunos productos yo creo que los podría comprar en las MIPYMES, es decir, en pesos cubanos. Entonces no creo que sea una buena inversión gastar el dólar, que es una moneda que no pierde valor, y por otro lado me parece mejor usar el peso cubano, que sí se devalúa por día, desgraciadamente. Y otro problema que tiene la tienda es que no tienen cambio. Yo quería comprar un gel Bora Bora, porque es un gel sin alcohol que para mis ondas me sirve muchísimo, pero el gel costaba $1 y pico. Entonces yo no voy a dar un billete de $10 para que me den el cambio en caramelos, es una locura. Y como no iba a comprar más nada, bueno, pues realmente decidí mejor no comprar. Y en resumidas cuentas lo que vimos fue lo mismo que había en MLC, pero en dólares y en los mismos precios. No hubo mucha diferencia, así que la verdad un poco decepcionante, ¿qué te puedo decir? Porque encima el dólar es más caro que el MLC vale más barato. Así que no sé, díganme ustedes qué piensan sobre este modelo de tiendas, si les pareció que los precios estaban caros con respecto a los de sus países y si quieren seguir viendo videos de este tipo. Recuerda darle like al video y suscribirte para que nos volvamos a encontrar. Me fui. ¡Uy!